Vamos a intentar, ¿no?, responder a una pregunta, no sé, tan absoluta como ¿estamos solos en el universo? Nos vamos a ayudar de un investigador, como siempre, de un investigador andaluz, y creo que lo que ahora mismo debemos hacer, por una lógica elemental de cortesía, es darle la bienvenida a este investigador. Se trata de José Mora, investigador predoctoral del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora. José, bienvenido al observatorio. Muchas gracias por la presentación. Muchísimas gracias por contar conmigo. Bueno, adelantamos a los oyentes que investigador predoctoral y un excelente divulgador, las cosas como son. Gracias de nuevo. Nada, en absoluto, no las merece. José, vamos a intentar responder a esa pregunta. ¿Estamos solos en el universo? Pues la pregunta no es para nada una pregunta fácil ni pequeña de contestar, y un tema que realmente, o por lo menos como yo lo creo, da lugar a mucha especulación, pero la especulación de una manera se puede retirar con ciencia, se puede retirar con hipótesis. La pregunta ¿está solo el universo? Es más un poco de, pues bueno, con los métodos que podemos nosotros tener a mano, diría que es poco probable que estemos solos en el universo, por la gran extensión del propio universo y por la arquitectura de nuestra vida. Ahora bien, no hemos podido demostrarlo hasta ahora. La cuestión es esa, ¿qué podemos creer? ¿Que estamos solos de por sí o realmente que no hemos podido todavía descubrirlo y no hemos podido poner en contacto con algo como es la vida de otra forma o de la forma que nosotros conocemos fuera de nuestro planeta? No, la verdad es que no sabría contestarte. Yo, si me preguntas personalmente, sí pensaría que hay más vida en el universo. Pero claro, como digo, esto se rebate con ciencia, con hipótesis. Yo voy a contar un pequeño secretito, un secreto a voces, evidentemente, ¿no? La verdad es que José Mora es autor de un artículo divulgativo, ¿no? No vamos a decir el medio, José, aunque tengamos una relación estupenda con el medio en concreto, ¿no? Y una de las ilustraciones, o quizá la ilustración, ¿no?, que precede al artículo, es una imagen de la famosa placa que la Pioneer 10, la nave lanzada en el año 72, diseñada por Carl Sagan, el famosísimo astrofísico y divulgador científico Carl Sagan, portaba, ¿no?, como mensaje a una posible, ¿no?, civilización extraterrestre. Yo creo que nada más explícito para focalizar, para centrar la entrevista y el porqué de la pregunta. Yo te voy a hacer preguntas un poco más concretas. Para poder contextualizar, ¿cuál es el límite de la vida, José? El límite, en tanto en cuanto nos referimos, perdón, que conteste con otra pregunta que no se debe hacer. No, muchas veces nos estamos planteando realmente la vida, ¿no?, en cuanto a de que seamos un objeto excepcional, un organismo, perdón por la expresión, un organismo excepcional, ¿no? ¿Partimos de una hipótesis equivocada? No, realmente no somos más que una suma de compuestos que son comunes dentro del universo, ¿no? Tampoco es que seamos una cosa tan excepcional, ¿no? Pues sí. Para responderte esta pregunta, pues me gustaría hacer referencia, pues, o sea, yo siempre he sido un gran fan de Carl Sagan, pero también en el término español soy muy fan de un divulgador y astrofísico también, Carlos Briones. Por supuesto. Y él en una entrevista, no recuerdo el medio ahora mismo, pero bueno, aparte de en su libro, pero en una entrevista planteó, digamos, una reflexión que a mí me llamó muchísimo la atención. Y es que fue que a ver, como bien has dicho, si somos un conjunto, digamos, de elementos que son comunes en el universo y que esos elementos han dado estructura, digamos, para albergar de cierta forma células y que ello conlleve que seamos seres vivos, él planteaba que entonces existe una especie de determinismo en la naturaleza y que por tanto la química, cuando es suficientemente compleja, se torna a la biología. Es decir, la química simple, la que no consideramos como vida, sino como los ladrillos estructurales del propio universo, cuando son suficientemente complejos da lugar, digamos, a unas estructuras superiores que biológicamente son activas y que por tanto daría lugar a un organismo. Y si ese fuera el caso, si la química realmente tiende a ser siempre igual a la biología, la lógica dice que el universo estaría lleno de vida, porque en otras partes del universo podría darse las condiciones que se dieron en nuestro planeta y por tanto podría existir vida, ya sea parecida a la nuestra
o basadas en otros tipos de moléculas que no hemos detectado. Bien, si luego plantean la otra opción, que era si realmente si somos un hecho azaroso, entonces realmente sí podríamos plantear que estamos solos en el universo. Pero realmente digamos, la reflexión, por lo menos en mi parecer, tira más a que la química, o sea, hay, no digamos determinismo, pero sí existen unas leyes físicas y químicas que se cumplen y que puede dar lugar, digamos, a otra especie de vida, o la vida que nosotros conocemos en otras partes del propio universo. Pues partimos de ejemplos palmarios, ¿no? Por ejemplo, el tema de los exoplanetas, ¿no? Estamos hablando de un cuerpo astronómico, en este caso, ¿no? Del cual no se tenía noticias hasta hace relativamente poco tiempo, hasta 1995 realmente, ¿no? Es decir, estamos hablando de que la ciencia avanza, descubrimos nuevas cosas y muchas de las cuales nos llevan no a la sorpresa, pero sí a la certidumbre de que, bueno, no de ese determinismo como tú comentas, pero sí que efectivamente hay una serie de principios, ¿no? Claro. Que parece que se dan en determinadas circunstancias y que se cumplen escrupulosamente. Hemos tenido conversaciones aquí con otros colegas tuyos, ¿no? Sí. Que bien hablaban, ¿no? De que efectivamente los paradigmas científicos van cambiando. Eso es indudable, ¿no? Yo creo que la ciencia avanza, los instrumentos para que la ciencia avance se van dando. Alguien hablaba de los 200 años entre Newton y Einstein, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Siempre se habla de lo mismo, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Que la ciencia avanza y al final, ¿no? Lo que cambia es el paradigma, pero realmente los grandes principios parece, no, quizás no es una cuestión de determinismo, sino que parece que se da, ¿no? Y cuando se buscan esos principios, los principios se cumplen, evidentemente, ¿no? Claro, efectivamente, eso es una cosa, digamos, que la ciencia funciona por falsación de teorías y es como debe funcionar, es como funciona ahora mismo bien. Pero claro, como bien dice, pasándonos un poco más transversalmente a otra disciplina, existen principios en el universo que se cumplen siempre, o por lo menos que yo desconozco que no se cumplan. Por ejemplo, los principios de la termodinámica se llaman principios precisamente porque son tal cual y se cumplen siempre. Entonces, claro, es lo que decimos, ¿no? Si esos principios, existen principios o paradigmas que se han demostrado como muy estables y que eso atañe a la propia química o a la biología, entonces sí, podríamos estar pensando o hipotetizando que podría existir más vida fuera de nuestro planeta. Hay una cuestión en esa misma línea de razonamiento, José, que me parece interesante comentar contigo, ¿no? Estamos hablando de, bueno, el ser humano en general, pero no es lo mismo el ser humano, no es lo mismo realmente, ¿no? La adaptación de su organismo a un clima extremo, sea frío o sea cálido, no es la misma, ¿no? Que la de un humano de nuestras latitudes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aunque eso del clima frío, clima cálido, yo creo que cada vez estamos, por lo menos los que vivimos por esta parte en Andalucía, estamos más cerca ya del clima cálido que de los climas templados. Pero bueno, cuestiones deontológicas aparte, ¿no? Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, algo fundamental, ¿no? Siempre que se habla de la posible vida fuera de los límites del planeta Tierra, la ciencia nos ha demostrado, nos ha hecho palpable, ¿no? Que existe agua, aunque sea en forma de hielo. Yo qué sé, las lunas de Júpiter, por ejemplo, en Europa, ¿no? Fíjate, ya 2001, una odisea del espacio, ya dejaba entrever esto. Fíjate si han pasado años, ¿no? O Encélado, ¿no? O en Saturno. O, por ejemplo, en Marte, ¿no? Que parece el planeta de moda, quizá por la cercanía también, ¿no? Parece que nos hemos vuelto todos marcianos, en el sentido de esa intención, ¿no? de colonizar, de investigar, de descubrir cosas en Marte, ¿no? Y parece que no, que bueno, que incluso ya se teoriza, ¿no? Con la posibilidad de que el ser humano se adapte, ¿no? a esas características, ¿no? Claro, en el sentido, vamos, hablando desde la pura biología, la teoría de la evolución, pues realmente no sobrevive el que más fuerte es, sino el que mejor se adapta. La adaptación viene determinada bien por el ambiente o bien por digamos, la propia genética, nuestra información genética, la que transmitimos, pues digamos, el paso del tiempo, las mutaciones se van acumulando en nuestros genes de tal manera que puede surgir, pues digamos, una variante
que nos haga resistentes a, pues no lo sé, es una hipótesis claramente ahora mismo descabellada porque no hay caso. Pero si nos vamos a otros organismos más simples, como por ejemplo bacterias, las bacterias se han encontrado en lugares realmente inhóspitos en la Tierra. Son lo que llamamos los organismos extremófilos porque viven en condiciones extremas. Normalmente siempre se suele hablar de pues no sé, de bacterias que resisten altas temperaturas, por ejemplo, que viven en géiseres. De hecho, es más, en el día a día de nuestro laboratorio, los famosos test PCR de los que se habló tanto durante la pandemia, pues los test PCR no podrían hacerse, sino gracias a una bacteria que es extremófila, que vivía a altas temperaturas. Porque digamos que una de las proteínas clave para hacer el test PCR pues se sacó de ese tipo de bacterias. Entonces, claro, lo que muchas veces se postula es que la vida que podamos encontrar fuera ahora mismo en otros, digamos, otros cuerpos celestes, otros, digamos, satélites o planetas, pues puede ser, perfectamente podría ser una bacteria extremófila que esté acostumbrada, digamos, a las bajas temperaturas de alguna luna de los gigantes gaseosos, por ejemplo, o incluso todo lo contrario, pero que digamos que la búsqueda de organismos superiores obviamente no hay que descartarla y digo, vamos, pues científicamente debería poder darse en alguna forma, pero creo que hay que focalizar también en que muchas veces el cine también nos ha llevado a pensar que encontraremos organismos que, no sé, como en Mars Attack o Se matan a la Tierra, en el que vienen seres, digamos, sintientes y perfectamente inteligentes, y a lo mejor lo que tenemos que buscar es algo más, organismos un poco más, entre comillas, simples, porque bueno, en la simpleza también está la complejidad a veces, como vemos ahora con algunas bacterias. Entonces, claro, lo mismo hay que decir esa forma de pensar hacia esa, digamos, hacia perspectiva. José, siguiendo un poco el esquema, la estructura de tu artículo, me llamó profundamente la atención y me pareció muy oportuna, ¿no? La referencia a astrónomos incluso que han teorizado, ¿no?, con la posibilidad, incluso intentar cuantificar, ¿no?, el número de civilizaciones, ¿no?, capaces, ¿no?, de lo hizo Frank Drake. Incluso Fermi, ¿no?, hicieron números, es decir, intentaron cuantificar el número de civilizaciones que podría, ¿no?, especulando, ¿no?, con el tamaño de, por ejemplo, de nuestro sistema solar, en el caso de Drake, ¿no?, que podían dar lugar, ¿no?, a civilizaciones lo suficientemente avanzadas como para enviar señales de radio, ¿no? Me parece muy llamativo, ¿no?, el hecho, ¿no?, la alusión que haces, ¿no?, en el artículo, ¿no? Sí. Al fin y al cabo, yo siempre lo he pensado, y es verdad que lo leí en un libro y no recuerdo cuál, pero digamos que decía que las civilizaciones humanas somos nómadas por naturaleza y queremos seguir buscando, no solo, digamos, de un país a otro, sino de más allá de nuestro planeta. Entonces, la cuestión de Drake, pues sí, fue una aproximación de como bien han dicho, de Frank Drake, que intentó hipotetizar el número de civilizaciones que podría haber en nuestra galaxia, que mandaran ondas de radio, porque claro, en aquel entonces lo que se detectaban eran ondas de radio, una cuestión que estaba hecha también a los días en los que se trabajaba. Claro, ¿qué es lo que pasa con esas ecuaciones? Que son tan complejas, tienen tantos números y tanta probabilidad que no hay consenso. Hay gente que ha encontrado haciendo números, desde una civilización posible en nuestra Vía Láctea hasta 10 millones. Entonces, claro, digamos que sirve más como ejercicio mental de ponerse el reto de cómo encontrar una ecuación que pudiese a nosotros hacer una estimación de lo que podría haber. Pero claro, que hacer una estimación y decir, esta es la real, pues la verdad es que es algo complicado. De hecho, de la mano siempre se suele explicar la ecuación de Drake, de la mano de la paradoja de Fermi, porque suele ser, digamos, una de las respuestas, una con la otra. Pues, por ejemplo, la paradoja de Fermi pues nos habla de que realmente no hemos encontrado digamos, civilizaciones, bien porque no tenemos los medios o bien porque ellos no han contactado con nosotros. Y a esa paradoja hay millones de soluciones. Una de ellas es Fermi, que yo siempre lo digo, claro, Fermi trabajó en el proyecto Manhattan, en la primera bomba nuclear. Sí. Entonces Fermi, una de las soluciones que ponía era que la civilización, cuando son suficientemente complejas, se destruyen a sí mismo con armas de destrucción masiva.
Claro, pero es que ese hombre también está influenciado por, digamos, su trabajo en aquel momento. Sí, el entorno y el momento, ¿no?, histórico que se vivía, ¿no? Un ambiente bélico, el Proyecto Manhattan, imagínate luego lo que supuso y lo que ha supuesto, ¿no? Y lo que sigue suponiendo, ¿no?, desgraciadamente, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos hablando del Proyecto Manhattan, ya hace casi 80 años, pero bueno, Carl Sagan, yo creo que es el adalid, ¿no?, fundamental, ¿no?, de la vida extraterrestre, ¿no? De hecho, hemos empezado la entrevista hablando de la famosa placa, ¿no?, que portaba la Pioneer 10, ¿no?, que era una placa, se supone, ¿no?, si alguien ha tenido la oportunidad de leer el libro, que me parece que es una auténtica joya desde el punto de vista divulgativo, ¿no?, muy recomendable. Aún hoy, 50 años o más de 50 años después de su publicación, esa placa realmente escrita en un lenguaje prácticamente que nadie podría negar, que tendría un carácter universal, es puro lenguaje científico, ¿no? Y bueno, y tú sabes que, vamos, en Contact, a la cual yo he aludido a lo largo de la entrevista, también procura, ¿no?, va en la misma línea, ¿no? Intenta buscar un andamiaje, digamos, científico, ¿no?, para demostrar, ¿no?, para hacer al lector cómplice de su idea clara, de su opinión, digamos, absoluta, de que no estamos solos, ¿no? Sí, por supuesto. Yo siempre lo digo, pero la placa de la Pioneer es que me parece un diseño espectacular. O sea, no solo, digamos, o sea, hasta donde yo sé, la Pioneer se perdió el rastro de esa nave hace tiempo. Se supone que los lindes del sistema solar están más que superados, se supone. Exacto. O sea, que, bueno, que por esa parte, pues bueno, estará viajando por la galaxia y lo mismo no se sabe, porque entramos también en temas de dilatación temporal, de cuánto tiempo se tarda en que llegue una señal a nosotros y nosotros recibirla y todo este tema. Pero igualmente, la placa de la Pioneer me parece excepcional porque es que manda el diseño de cómo es la vida de los seres que lo están enviando, un dibujo de un varón y digamos una mujer, y nos envía también el recorrido que hizo la nave desde que salió de la Tierra hasta salir del sistema solar. Incluso habla ya, como bien dice, en una cartografía del universo. Indica, digamos, en una especie de diagrama radial, los púlsares más cercanos que tiene nuestro sistema para que se pudieran localizar, una civilización suficientemente inteligente fuese capaz de localizar. Sí, son unas auténticas coordenadas, vamos, que no. Sí. O sea, a mí me parece impresionante que se escribiera en binario para que fuera dígito y no fuera problema de lenguaje. O sea, me parece de verdad que no sé cómo ese hombre tuvo la capacidad de diseñar semejante placa. Era Carl Sagan, José, era Carl Sagan, sin duda alguna. José, mantendríamos esta entrevista, bueno, in eternum, seguro, ¿no? Y más allá de la Tierra, ¿no? Pero sin duda alguna, yo creo que viene muy oportunamente. Estamos asistiendo, como hemos comentado, no sé si, ojalá no sea una moda, a un interés, al menos parece científico, ¿no?, por explorar otras formas de vida. Parece que Marte es el gran objetivo ahora, al margen de alguna que otra misión a más largo plazo con destino a Júpiter, pero parece que hay un interés científico de primer orden, ¿no?, en esta línea. Han tenido que pasar, como digo, 50 años, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, como la vuelta a la luna, ¿no? Y ojalá tú seas uno de los primeros en contárnoslo, José, de verdad. Muchísimas gracias. O sea, yo me siento profundamente agradecido porque me gusta mucho este tema. He crecido viendo Cosmos, me gusta conjeturar, y desde mi conocimiento que bueno, en la bioquímica pues se puede abordar este tema también. No me meto en cuestiones físicas porque bueno, no soy experto, aunque me guste, pero sí, ojalá tengamos noticias recientes, o sea, pronto, disculpa. Ojalá lo podamos contar nosotros, José, ojalá. Desde luego, ojalá. Desde luego que sí. En cualquier caso, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y seguro que habrá otro momento de contactar y de hablar contigo. A vosotros. Muchísimas gracias.